Gracias a Dios. Estamos resaltando algunos ministerios de Calvary en esta serie de enseñanza para celebrar lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, no celebrar lo que se ha propuesto y ha logrado el hombre, sino celebrar lo que Dios está haciendo. Pero también quiero hacer hincapié en esto. Quizá algunos de ustedes al ver estos videos se están enterando de ministerios que existen, que quizá le pudieran ayudar, ¿verdad? Mi papá falleció hace como 6 años. Mi familia y yo pasamos por una etapa de duelo y no nos la aventamos solos, tuvimos apoyo. Si usted está atravesando duelo, Grief Share es un recurso que usted tiene. Y de la misma manera, la semana pasada hablamos de Special Abilities. Si usted no sabía que hay recursos para familias que tengan miembros con habilidades especiales, está a su disposición. Entonces, si llega a enterarse de algo y dice, yo necesito conectarme, acérquese conmigo, con el pastor Josué, o con Beba, o con Rosita, o con varios, y los canalizamos a los recursos correctos. Pero qué bueno es Dios, ¿verdad? Reciban un saludo del pastor Josué. Él está asistiendo a una boda en Ensenada junto con su esposa Beba, por eso no está el día de hoy con nosotros. Pero tuvimos un pastor suplente que nos hizo el paro, decimos en México. Él es Alexei Boev. Él es el pastor de la iglesia rusa de Calvary Community Church. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso? Él habla nada de español. Así que él nomás escuchó su nombre y ustedes le aplaudieron y pues él pensó, pues me están reconociendo, ¿verdad? Dice, mi hijo habla español, su hijo habla español. Entonces, pero antes de que él se vaya, dele la bienvenida, dele las gracias por estarnos apoyando. Qué bonito ministra él a través de su instrumento, ¿verdad? Y su don es bonito, su corazón es más bonito. Entonces, thank you, Alexei, we love you. 2 cosas más antes de comenzar con el servicio de hoy. ¿Dónde están las mujeres? Es Día Internacional de la Mujer, ¿cierto o falso? Eso, felicidades, felicidades hermanas. Gracias por todo lo que aportan, por todo lo que son, por todo lo que hacen. ¿Qué sería de nosotros varones sin las mujeres, verdad? Los que son solteros sin mamá o sin hermanas, los que somos casados todavía más, ¿verdad? Sin nuestra ayuda idónea. Gracias, el Señor las bendiga y que nos lleve a todos a mayor fe en Él y mayor obediencia y sumisión a su voluntad. Amén. Hoy por la mañana me enteré que el hermano Pedro López está enfermo y se ausentó el día de hoy por su enfermedad. Entonces, manténganlo en sus oraciones. Al parecer no es nada grave, pero que el Señor restaure su cuerpo. Estamos en una serie de enseñanza. ¿Recuerdan cómo se titula la serie? Legado, ¿verdad? Estamos hablando acerca de nuestro legado personal y familiar. Estamos observando el asunto del legado de un personaje bíblico. ¿Quién es ese personaje? Nehemías, muy bien. Y también estamos considerando como el legado que tenemos en la historia de Dios y la humanidad, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida que marque la historia, que marque futuras generaciones, que promueva y que haga crecer la iglesia de Cristo, que somos el cuerpo, ¿verdad? Que somos las personas. Estamos celebrando también 50 años de la existencia de Calvary. Si usted llegó temprano, y si se queda al final también lo puede ver. Pasamos unas diapositivas, unas fotografías antiguas. Hemos existido en varios edificios diferentes. El edificio triangular fue el primero y por eso en la entrada se hizo como una fachada de una entrada a un edificio triangular. Estamos celebrando 50 años no de logros humanos, sino de la fidelidad de Dios con Calvary, con esta iglesia. Y estamos convocando también a una ofrenda voluntaria hacia una campaña de recaudación de fondos. Y hay varios proyectos, ya se detallaron en el video, así que no voy a abundar en ellos, pero si usted no vio el video, no se enteró de cuáles son los proyectos a los cuales vamos a estar dirigiendo esos fondos, hay varias maneras de comunicarle cuáles son los proyectos y me encantaría tener la oportunidad de detallárselos. Así que si usted dice, ¿para qué van a pedir? Acérquese conmigo y con mucho gusto les aclaro las preguntas que usted tiene. Dios ha hecho cosas grandes en el pasado, estamos celebrando esos 50 años de la fidelidad de Dios, pero también Dios está haciendo cosas grandes el día de hoy. Estamos en el libro de Nehemías hablando del llamado de Dios sobre nuestras vidas, qué tipo de legado vamos a dejar personalmente a nuestros descendientes, pero también
pero también espiritualmente para las futuras generaciones del cuerpo de Cristo de la iglesia. Y recapitulando la historia de Nehemías, él estaba viviendo en el palacio del rey, ¿verdad? Tenía un trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Era copero del rey, y detallamos que ser copero del rey, mientras no envenenen al rey, era bastante buen trabajo, ¿verdad? Estabas bien colocado, tenías que acompañar al rey a donde él fuera, entonces viajabas en primera clase, comías lo que comía el rey poquito antes del rey, ¿verdad? Si tú morías comiendo la comida del rey, ese era el aviso al rey de que no coma, de que no beba, ¿verdad? Pero vivía en el palacio y estando ahí, él escuchó noticias desde Jerusalén y Dios le dio una carga por Jerusalén. A raíz de esa carga, él ayunó, él oró, tomó un gran riesgo al pedirle al rey que lo dejara ausentarse de su trabajo por un tiempo prolongado, y una vez que le concede el rey eso, se atreve a pedirle otro favor, ¿verdad? Y le dice... Le pide que lo envíe con recursos y con salvaguarda hasta Jerusalén. Dios le da gracia con el rey. El rey accede a su petición. Él llega a Jerusalén cargado de todo lo que necesita para realizar la obra. Llega protegido por el rey. Espera 3 días. Y fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Llegó y no empezó manos a la obra, no convocó una reunión a todo el pueblo, sino que esperó 3 días y luego en la noche sale e inspecciona la muralla, y entonces es que convoca a los demás a ayudar y comienza la obra. El día de hoy, el título de este sermón es Los enemigos de Nehemías, y vamos a estar retomando la historia en Nehemías capítulo 4, versículo 1, y dice así. Yo tengo un subtítulo en esta parte de la Biblia. El subtítulo que viene ahí es: se obstaculiza la reconstrucción. ¿Se qué? Se obstaculiza, y vamos a estar hablando de esto. Los últimos 2 sermones he hablado muy brevemente acerca de la oposición, de los obstáculos, de los enemigos, ¿verdad? Y las últimas 2 veces les he dicho, no quiero abundar mucho en esto porque después vamos a hablar a fondo de la oposición y de los obstáculos, pero por mientras, ¿verdad? Y hacía yo un comentario: hoy es el día que estábamos esperando para hablar acerca de los enemigos, de la oposición, de lo difícil y de los obstáculos. Así que vamos a hablar. Rápidamente se presenta el primer personaje, el primer obstáculo. Dice: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube en un montón de piedras, la echa abajo. La semana pasada dijimos que caminar en tu llamado provocará oposición. ¿Recuerdan eso? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la oposición al llamado. Caminar en tu llamado provocará oposición. Aquí la palabra clave es provocará. Porque a veces pensamos como que la oposición a veces viene y se va, y es como, es como una moneda al aire, ¿verdad? ¿Me puede tocar o no me puede tocar? Caminar en tu llamado, hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer, va a provocar oposición. Es decir, si no haces nada, hay oposición que no va a existir en tu vida. Y si haces algo, si das pasos de obediencia en lo que Dios te ha llamado a hacer, va a levantarse oposición en contra de ti. La oposición está inactiva hasta el momento de tomar acción. Por eso la etapa de gestación del llamado es tan especial, porque es un ambiente protegido de la vista pública, del escrutinio, de la murmuración, de la oposición, de los ataques y de la crítica. Es lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Por eso es tan importante no saltarse la etapa de la gestación del llamado, porque en cuanto comienzas, ¿verdad?, a hacer tu ministerio, a hacer tu llamado públicamente, provocas oposición. Sin poner el versículo, ¿recuerdan qué fue lo que sintió Sanbalat al enterarse que comenzó la obra de la reconstrucción? Está en el versículo 1. Más fuerte. ¿Molestia? ¿Parecido? Dice que enojo, sí. Dice que sintió enojo. ¿Qué acción engendró su enojo? Entonces el Sanbalat, él ve que están reconstruyendo, que se lo proponen al menos, y se enoja, y entonces tomó una acción. ¿Cuál es la acción que él tomó? Burla. Se enoja con Nehemías y con el pueblo, y entonces él recurre a la burla.
Qué interesante, ¿verdad? Específicamente dice que los llamó débiles a los judíos, insinuó que tenían una falsa esperanza. Una de las frases que él dice es, ¿creen que se les va a dejar que reconstruyan, verdad? Está como confrontando lo que están asumiendo, que es que pues sí creíamos eso, ¿no? Que nos van a dejar que terminemos la obra. Insinuó que sus pensamientos no eran realistas. ¿Piensan acaso terminar en un solo día? Les dice, ¿verdad? Yo creo que ninguno del pueblo de Jerusalén, ni Nehemías, pensaban aventarse la obra en un solo día, pero al burlarse cuestiona y los hace, insinúa que son débiles, que tienen falsa esperanza y que sus pensamientos no son realistas. En su enojo recurre a la burla. Sepa, hay formas saludables de influenciar. La burla no es una forma saludable de influenciar. Segunda de Timoteo 4:2 dice lo siguiente, esto es para los que son pastores y líderes, dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. La Biblia nos da pauta, esta es solamente solamente uno de los pasajes que habla de las maneras correctas de influenciar y nos enseña, me enseña a mí como pastor y nos enseña a los que somos líderes cómo podemos ejercer influencia sobre la gente. Es correcto, a Dios le agrada que yo ejerza influencia sobre la gente mediante ciertos protocolos. Yo tengo ciertos instrumentos a mi disposición para ejercer influencia y estas son la corrección, la reprensión, el ánimo y la enseñanza, ¿verdad? Mediante estas herramientas puedo ejercer influencia, debo ejercer influencia. Los buenos líderes cristianos van a persistir en la predicación de la palabra, se sienta oportuno o no. Esto quiere decir que a veces vamos a predicar mensajes que usted, entre comillas, ya sabe, ¿verdad? Porque estamos persistiendo en la predicación de la palabra. No es tenemos que llenar vacíos de educación, sino que tenemos que ser persistentes. Si la Biblia lo dice, nosotros lo enseñamos, ¿verdad? Los buenos predicadores van a predicar lo que está en la Biblia porque está en la Biblia nada más. Pero también tenemos otras herramientas que usar. Y las herramientas de influencia cristiana son las siguientes. Primero, la predicación, que es de lo que estamos hablando. Es presentar lo que la Biblia dice, como la Biblia lo dice al pueblo de Dios. El segundo es la corrección. Y esto se refiere al exponer, al condenar o convictar o a reprender. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Que lo reprendan, que lo expongan cuando se equivoca. Que reconozcan, que digan, eso que hiciste no está bien. ¿Nos gusta? No, ¿verdad? ¿Es bíblico? ¿Es necesario a veces? Sí, ¿verdad? Usted necesita recibir predicación, recibir en ocasión corrección. El tercero es reprensión, y esta palabra se refiere a reprender, a advertir severamente, a decir las cosas duramente. No significa que sin amor, todo lo hacemos con amor, pero hay momentos donde tenemos que decir, mijo, si te avientas de ese barranco te vas a matar, ¿verdad? A rajatablas, ¿verdad? No, pues puedes lastimarte, ¿verdad? Tenemos que decir las consecuencias de las acciones para que la gente a veces entre en razón. De eso se trata, una reprensión, una advertencia severa, decir las cosas duramente. Pero también dice que tenemos que una de las herramientas es el ánimo. Yo considero que ánimo quizá no es la mejor traducción de la palabra original aquí, porque el significado es suplicar, pedir, ser de consuelo o dar exhortación. Es como rogarle. Es decir, los líderes cristianos, usted como cristiano, puede influir sobre otros cristianos rogándoles, por favor no hagas esto que te propones. Por favor deja de cometer este pecado. Por favor no te enredes con esa persona, ¿verdad? Esta palabra es traducida como ánimo, pero se refiere a suplicar, pedir, ser de consuelo y dar exhortación. Y la última es la enseñanza. Esto se refiere a enseñar, a dar instrucción o incluso como a impartir doctrina. Es decir, es correcto que una persona cristiana le diga a otra, un líder, un pastor, diga, la iglesia de Cristo cree esto. Nosotros interpretamos este pasaje de tal manera, es impartir doctrina, es enseñanza. Aquí sí es educación, ¿verdad? Donde tenemos ignorancia, educar por medio de la palabra de Dios. Estos son los vehículos mediante los cuales el cristiano discipula. Estas son las herramientas que Dios nos ha provisto a los pastores y ejercemos influencia mediante ellas, y ojo en esto, y ellas solamente.
No ejercemos presión social, no manipulamos emociones y no nos burlamos. ¿Qué hizo Sanballat? Se enojó y se burló, ¿verdad? Él quería, si alguno lo hace, no es pastor, no es oveja, sino que se muestra ser lobo, ¿verdad? El que está ejerciendo presión social, manipulando emociones, el que se está burlando, está tratando de lograr de la manera que sea que salgan las cosas como ellos quieren y no están haciendo uso de las herramientas que Dios nos ha dado por medio de su palabra. El que usa las herramientas del enemigo revela que es partícipe de las intenciones del enemigo, ¿verdad? Entonces, si usted está siguiendo su llamado y una autoridad lo corrige, lo reprende, lo exhorta o lo enseña, tómelo en cuenta y llévelo al Señor. No significa que no nos equivocamos los que somos líderes, pero tómelo en cuenta. Si estamos usando las herramientas del Señor, tómelo en cuenta, llévelo al Señor. El Espíritu Santo que habita en mí, habita también en usted, es nuestro maestro y nos indica, nos ayuda a interpretar las cosas. Busque la dirección del Espíritu Santo y confirme la congruencia de la corrección, de la reprensión, de la exhortación. Confirme su congruencia con la instrucción que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Si usted está siguiendo su llamado y alguien se burla de usted, aunque sea una persona de influencia, Nehemías nos da pauta para que lo ignoremos. Es el protocolo para los hijos de Dios. Si yo estoy obedeciendo a Dios, si yo estoy caminando en su voluntad, si Él dijo adelante y a la derecha y usted va adelante a la derecha y alguien se burla de usted, ¿qué tenemos que hacer? Ignórelo. Quiere revelar a los enemigos de Dios como Sanballat, son motivados por el enojo y no por la verdad. Un cristiano va a ser motivado en corregirlo o en exhortarlo. Su motivación es la verdad. Sanballat no tenía la motivación de la verdad. Sanballat estaba motivado por el enojo. Y si quiere revelar a los enemigos de Dios, sepa que son motivados por el enojo y que también recurren a la burla. Son burlones. No son pacientes, no son inclinados a enseñar, no dan ánimo, no dan reprensión, no dan corrección, no dan educación, no dan doctrina. Son burlones. Aclaración, alguien pudiera decir aquí, oye, pero Jesús se burlaba un poquito, ¿no? Como que era sarcástico de repente con los fariseos. Ahorita les voy a leer un pasaje, pero Jesús confrontaba la hipocresía de los fariseos y en ocasiones les llamó, tengo solamente algunas de las ofensas que les llamó, pero se las voy a leer. Diviértase al escucharlas si quiere, pero les llama guías ciegos en Mateo 12, los llama sepulcros blanqueados, Mateo 23, y les llama también camada de víboras. Entre amigos cristianos, qué rico es llamarse camada de víboras, ¿no? Pero estas son ilustraciones de la hipocresía. Jesús no se está burlando. Él está ilustrando con los términos que Él está usando. Él está ilustrando el error que están cometiendo los fariseos y los líderes de la ley. Por ejemplo, en Mateo 23, 27, el pasaje completo es este. Dice, «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados», ¿verdad? Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de impurezas. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Esta no es una ofensa y una burla. Esta es una ilustración de una verdad espiritual. ¿Ok? Entonces, si alguien dijera, ¿pero Jesús se burlaba? Yo diría, no. Daba buenas ilustraciones acerca de condiciones espirituales. A final de cuentas, estas son reprensiones de Jesús, no son burlas. Su meta final es la corrección, no es la destrucción. Esa es la diferencia. Sanballat y Tobías no tenían la meta, digamos, pastoral de corregir para salvación, sino la intención de destruir. Sanballat y Tobías nada más querían destruir lo que estaba haciendo Nehemías, a toda costa. No estaban motivados a corregirlo, a que él fuera educado, a que caminara en la voluntad de Dios, a que procediera a la salvación. Ninguna de esas cosas era su motivación. Y si usted en su vida se topa con alguien que tiene la intención de destrucción, ¿qué acción debe tomar usted? Ignórelo. Dios no opera de esa forma. Dios no envía a sus hijos a operar de esa forma. Continuamos leyendo Nehemías 4:4, dice así: «Por eso oramos, escucha a Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros.
Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque provocan la ira de los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. El propósito de la burla es destruir, pero el propósito de las herramientas de influencia cristiana es corregir. Sanbalat y Tobías pretendían provocar a ira a los que reconstruían, según el versículo 5. Y si alguna voz pretende destrucción, en general, cuestiónela. Si alguien pretende destrucción, cuestione esa voz. Versículo 7 dice, pero cuando Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar. ¿Qué acordaron? A Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían hasta 10 veces y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Entonces, recapitulando nuevamente, Nehemías recibió informe de Jerusalén, Dios le puso una carga, Dios se la puso, él oró, él ayunó, le externó su carga al rey, Dios le dio gracia con el rey y recibió el apoyo del rey, fue enviado a Jerusalén y bendecido con los recursos para hacer la obra, encontró gracia con la gente que realizaría la obra, comenzó la obra provocando oposición y burla y luego llega este momento. Se está enfrentando a un ataque inminente. Téngalo por seguro que el camino de su llamado, el camino de tu llamado te pasará por un valle de desánimo. El camino de tu llamado te pasará por un valle de desánimo. Cuando hablamos acerca de llamado, yo creo que todos levantaríamos la mano y diríamos, sí, yo deseo recibir un llamado de parte de Dios. Deseo llenarme de propósito. Deseo saber que mi vida tendrá consecuencias eternas y que afectará a personas el día de hoy, pero a todas mis generaciones, ¿verdad? Yo deseo hacer algo para el Señor. Pero cuando empezamos a caminar y nos topamos con un valle de desánimo, entonces comenzamos a sentir como una incongruencia. Como que hay falso circuito, ¿verdad? Esto no es lo que yo me imaginaba. Yo me imaginaba que iba a ser bueno y positivo y alegre, ¿verdad? Él es el príncipe de paz. Entonces, ¿por qué carezco de paz en este momento? ¿Por qué me encuentro de frente con el desánimo? ¿Por qué me encuentro en una situación envuelta en desánimo? Y la respuesta es que es parte. Es uno de los pasos. Podríamos pensar que porque siempre es correcto, entonces siempre se va a sentir fácil. Pero aunque lo correcto siempre es correcto, la naturalidad de la obediencia varía. Algunas veces es más fácil que otras. Algunas veces obedecer es frustrante, es cansado y es desalentador. No todas las veces que usted haga lo correcto se va a sentir fácil. El camino de tu llamado te pasará por un valle de desánimo. ¿Cuál será tu respuesta en ese momento? Si caminas, si sigues al Señor, si obedeces, ¿cuál va a ser tu respuesta ante el desánimo? La respuesta de Nehemías fue orar. Sean Thornton, quien fue el pastor antes de Brian Howard, de Calvary Community Church, él hablaba en ocasiones acerca de arrow prayers, no sé cuántos recuerdan eso, que es como oraciones flecha. Es decir, oraciones rápidas en el momento de tu necesidad, ¿verdad? Quizá estás en una junta del trabajo y están pidiendo tu opinión y tienes que dar tu opinión en el mero momento y no tienes tiempo de convocar ayuno, no tienes tiempo de interceder, ¿verdad? Ponerte de rodillas, no tienes tiempo de ir por el aceite, ¿verdad? Pero sí tienes momento de decir, Señor, ayúdame. Envías tu flecha, por así decirlo. Siempre tienes tiempo de orar un ayúdame Dios y Dios escucha esas oraciones flecha. Entonces lo primero que hace Nehemías es que ora. Usted en su momento de desánimo, aunque sea un momento de emergencia, aunque sea un momento de alto estrés o de estar apurados, haga una oración. Y lo segundo que hace es que toma acción.
Ante una amenaza de violencia, tomar acción significa tomar una posición defensiva, ¿verdad? Ante la murmuración, la claridad, la confrontación y la reprensión. Ante la murmuración, la acción es claridad, confrontación y reprensión. Ante el desánimo, ánimo, visión y fe. Ante la confusión, enseñanza y aclaración. Ore, pero también tome acción. Si usted ora y hace pausa y se detiene la obra, deja de caminar en su llamado, se congela, no está haciendo lo que Nehemías nos muestra que hagamos, ¿verdad? Ora y lo pone delante del Señor, pero también toma acción. Combatimos el desánimo entonces con dos cosas. Número 1, con la oración, poniéndonos en las manos de Dios, pero 2, tomando acción, es decir, haciendo lo que está en nuestras manos para hacer. Nehemías es un hombre profundamente espiritual, pero también es un hombre de acción. Versículo 13 dice: así que puse a la gente por familias, con sus espadas, lanzas y arcos detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Hace algunas semanas les dije que el temor de X impide que caminemos en el temor de Dios. El temor de cualquier cosa impide que caminemos en el temor de Dios. Nehemías recibió del Señor una carga, fue llamado por Dios, comienza la obra de reedificación del muro, se topa con violencia y oposición, y al enterarse de ella le dice a los suyos: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible. ¿Cuál es la solución para el temor? El temor es razonable, como comento en paréntesis, ¿verdad? A veces tenemos miedo de cosas que debemos de tener miedo. Para autopreservación, a veces las cosas las decisiones la inseguridad del trabajo, ¿verdad? Un montón de cosas que tenemos miedo, es correcto que tengamos miedo. Pero ¿qué vence el miedo al hombre o a las circunstancias o a las cosas? Nehemías les dice: acuérdense del Señor, que es grande y ¿qué? Temible. Es grande y temible. Para vencer el temor al hombre y las circunstancias, tenemos que temer más a Dios. Temor de Dios es el ancla de nuestro comportamiento. Por eso no somos llevados por la circunstancia de un lado a otro. No me comporto diferente y no estoy cambiando de planes a cada rato, porque a pesar de la inestabilidad de mis circunstancias, que siempre van a ser inestables, a pesar de las amenazas y de las burlas que yo pueda recibir, a pesar incluso de los sufrimientos, mi temor de Dios permanece. El temor a Dios es el ancla de nuestro comportamiento. El temor del hombre impide que caminemos en el temor de Dios, pero el temor de Dios nos libera del temor al hombre. El temor de Dios nos libera del temor al hombre. Si usted teme a su circunstancia, si usted teme al hombre, si usted teme las decisiones, la libertad está en temer al Señor. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Versículo 16 dice: a partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los oficiales estaban pendientes de toda la gente de Judá. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales hacían su trabajo con una mano y con la otra sostenían un arma. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque del arma por la trompeta. Yo había dicho a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo: la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, en el lugar donde oigan el toque de trompeta, cerraremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que, desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia con lanza en mano. En aquella ocasión también dije a la gente: todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno llevaba su arma, incluso cuando iba
a buscar agua. Nehemías y el pueblo no estaban invadiendo a nadie, ¿verdad? No estaban buscando pleito, no estaban montando un ataque, no estaban tratando de enseñorearse de nadie, solo estaban reconstruyendo los muros caídos y se encontraron odiados, atacados y siendo objetos de burla. ¿Por qué? ¿Por qué tanta resistencia? Gente pacífica, gente humilde, reconstruyendo sus propias murallas, ¿verdad? No se estaban metiendo a tierra de nadie para moverle a sus posesiones, era de ellos. Porque caminar en tu llamado provocará oposición. No sé si les suena familiar. Caminar en tu llamado provocará oposición. Fue cierto en la vida de Nehemías, he hallado que ha sido cierto en mi vida también, y será cierto también en su vida. La oposición al llamado, la oposición a nuestra obediencia, es un patrón que debemos anticipar. Va a pasar. Jesús mismo lo dijo en Juan 15, dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Cuando nos afiliamos con el Señor Jesús, a quien el mundo aborreció, ¿cómo podemos esperar que nos traten diferente a nosotros? La pregunta no es cómo le hago para no tener enemigos. La pregunta es cómo respondo a mis enemigos. Porque los voy a tener oposición. Es bueno que al final, al caminar en nuestro llamado, respondamos a esta pregunta. La historia de Nehemías nos enseña que debemos ser sobrios, no menguando nuestro esmero a causa del desánimo, sino siendo vigilantes y siendo precavidos ante los ataques, ¿verdad? Siento que he dicho mucho esta frase en esta serie, no nos achicopalamos, ¿verdad? No menguamos en nuestro esmero, sino que somos vigilantes y precavidos. Pero ¿qué más dicen las Escrituras acerca de cómo los cristianos deben tratar a sus enemigos? ¿Alguien recuerda? Mateo 5, 44 al 45 dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Esa era enseñanza entre los judíos. Los niños desde chiquitos eran enseñados a odiar a sus enemigos. Pero Jesús vino y él dijo, pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Alexei, can you come up, please? Nuestros enemigos entonces no son obstáculos inanimados que necesitan ser eliminados. Y podemos caer en el error de pensar eso, ¿verdad? Mis enemigos son, tengo que ignorarlos, tengo que quitarlos de la escena, del cuadro, de la fórmula, ¿verdad? Nuestros enemigos más bien son personas hechas a la imagen de Dios, pero desviados, distraídos, pervertidos por el enemigo que necesitan encontrarse con el Dios que los ama. Y es lo que vino Jesús a decirnos. No, yo no les digo que odien a sus enemigos, oren por ellos. Jesús nos puso el ejemplo, nos enseñó cómo debemos responder a nuestros enemigos. El profeta Isaías predijo los sufrimientos de Jesús y también en Isaías 53 dijo lo siguiente, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Jesús también tuvo oposición. Él tuvo enemigos violentos. Y se entregó en manos de ellos. No solamente a la burla, aunque fue burlado. No solamente a la ofensa, aunque lo ofendieron, sino hasta la muerte y muerte de cruz. En son de salvarlos. En son de justificar a sus burladores. Con su sacrificio Jesús acercó a sus enemigos a Dios. Haga lo mismo. A eso somos llamados, no somos como el mundo. Nuestro Señor Jesús, a quien nosotros imitamos, Él acercó a sus enemigos a Dios. Sus enemigos entonces no son un obstáculo que eliminar,
Sus enemigos, mis enemigos, son una oveja perdida que rescatar. Qué cambio de paradigma, ¿verdad? Una de las imágenes más poderosas que tenemos del vínculo de la paz que compartimos con Dios es precisamente la celebración de la Santa Cena. El día de hoy vamos a celebrarla y con eso quiero invitar a los servidores a que pasen y nos ayuden a distribuir los elementos. La Santa Cena, también llamada la comunión, es uno de los sacramentos que se celebran en el cristianismo protestante. Es similar al bautismo, en que es un sacramento, y el sacramento es un acto ceremonial simbólico mediante el cual Dios nos bendice y extiende su gracia hacia nosotros. Mediante la Santa Cena y el bautismo caminamos en obediencia a sus ordenanzas y tenemos comunión con Él. Recordamos sus padecimientos en la cruz, el quebrantamiento de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. Estos padecimientos que Jesús atravesó me tocaban a mí, le tocaban a usted. Eran el castigo de nuestro pecado y Él los llevó en sí. Él pagó el precio y llevó la consecuencia de nuestro pecado. Dicen las escrituras que cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió, se lo entregó a ellos y les dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Una vez que hayan recibido ya los elementos, por favor vayan preparando la hostia. Pequeño punto de instrucción. Nunca volteen el vasito al revés. La Santa Cena nos fue dada para hacer memoria de Jesús, su cuerpo quebrantado, su sangre derramada en la cruz. Y está escrito que la noche que sería traicionado y entregado, al concluir la celebración de la Pascua con sus discípulos, partió el pan, lo dio a los discípulos y les dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu cuerpo entregado. Gracias por tu obediencia al Padre. Gracias por cargar en tus hombros el precio, la muerte que nos tocaba a nosotros. Gracias por ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, por acercar a tus enemigos al Padre. No tenías que hacerlo. Te recordamos y hacemos memoria de ti. Juan 6:58 dice: este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Este es el cuerpo de nuestro Señor Jesús, quebrantado por nuestra causa. Comamos juntos. Ahora prepare el jugo de uva. Hebreos 9 dice que la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esto representa la sangre de nuestro Señor Jesús, derramada para el perdón de nuestros pecados. Tomemos juntos.
1 Corintios 11 dice, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos por medio de la obra de Jesús de acercarnos a ti. Gracias porque en el momento de tu muerte dicen las Escrituras que el velo fue rasgado, que ya no hay separación entre nosotros y el santo, porque somos hechos santos por medio del sacrificio de Jesús. Gracias porque nos es imputada tu justicia sobre nosotros. Bendito eres, Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Hacemos memoria de ti. En el nombre de Jesús. Amén.